días. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Evangelio de Marcos, capítulo número 11, versículo 12 al versículo 14. Evangelio escrito por Marcos, en el capítulo 11, del versículo 12 al versículo 14. Dice la palabra de Dios en esta parte de la Biblia. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la oyeron sus discípulos. Cuando uno escucha a los detractores de Dios, a los detractores de la palabra, sobre esto que acabamos de leer, dicen: pues no, que Jesús todo lo sabía, porque tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo no supo que la higuera a la cual él iba no tendría frutos? Obviamente Jesús sí sabía que la higuera no tendría frutos cuando él fue a verla. Pero es parte de la enseñanza que Dios nos da a nosotros. Es la forma en cómo nos ilustra la vida en la actualidad, cómo estamos. Si en este relato no hubiésemos comprendido la gran importancia de que nuestra vida cristiana espiritual tenga algún fruto, de modo que cuando venga el Señor haya algo en nosotros. Pero hay algunos que se oponen a todo lo que Dios determina y le encuentran algunas contradicciones a ello. La enseñanza de Dios se basa en ilustraciones para nuestra propia capacidad de poder entenderla. Ya depende de cada uno cómo lo recibamos. Como decía nuestro hermano, hay que abrir el corazón para que sea la palabra la que nos enseñe y no sea el pensamiento personal. Cuando en el Antiguo Testamento el profeta Natán exhorta y la ilustra de una manera que podía entender el rey David, de aquel señor que tenía muchas ovejas y aquel que solamente tenía una, y David entiende cuando le dice: no, pues este es digno de muerte, y cuando le dice: pues ese eres tú. La reacción de David no fue de enojo, no fue de molestia, no fue contra Natán, no fue contra Natán, contra el profeta, tampoco fue contra Dios, sino que recapacitó, sino que entendió y comprendió que había hecho algo equivocado. Pero es la manera en cómo Dios llega a nuestra mente, a través de una ilustración, a través de algo que nosotros podemos comprender claramente. Cuando y sobre todo nosotros que vivimos aquí en el rancho, podemos entender más lo de la higuera. Bueno, aquellos que han tenido higueras en su casa saben que cuando es tiempo de primavera empiezan a brotar primeramente los frutos de la higuera, los puntitos brotan, aunque esté pelona, literalmente la higuera, lo primero que se ve son los puntitos del fruto. Luego se empieza a salir las hojas. Ya al mismo tiempo crecen las hojas y crecen el fruto, pero primero salen esos brotes y se ve extraña, se ve rara la higuera con esos puntitos que luego van a convertirse en higos. Esto nos enseña de que podemos o debemos tener nosotros frutos espirituales sin tener un amplio conocimiento y sin tener una carrera extensa dentro del cristianismo. Es decir, inmediatamente de que nos hemos convertido debemos de empezar a brotar un fruto en nosotros de paz, de bondad, de fe, de misericordia, de amor, de perdón. Todo eso tiene que ser de forma inmediata. Pero vemos la ilustración de la higuera, que es la manera en cómo Dios nos va a dar una enseñanza, tomando en cuenta la objetividad de Dios, no la personal, no la nuestra, sino que sea Dios. Y esperamos que, así como David, que tuvo
la capacidad que tuvo de perdonar, de aceptar la reprensión, de aceptar la disciplina, de aceptar que estaba equivocado y cambiar, así la tengamos nosotros cuando escuchemos lo que representa la higuera sin fruto, que es el título de nuestro tema, la higuera sin fruto. Y la pregunta sobre la cual vamos a basar nuestros asuntos es: ¿qué representa en la actualidad? El Señor Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, cuando llega ahí a Israel, vino con la intención de traer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y sabía que el grupo fariseo y los grupos saduceos y todos los que ministraban en el templo estaban haciendo las cosas equivocadas conforme a lo escrito por Dios en su palabra del Antiguo Testamento. Y lo que primero vemos es de que esta higuera sin fruto representa toda la religión judía. Por ello los judíos lo entendían y se sentían ofendidos, se sentían: bueno, ¿por qué viene y nos dice en nuestra propia cara que somos nosotros? Porque cuando Él vino a la tierra, cuando se hizo hombre, no encontró ningún fruto en la religión judía, en los fariseos, en todo el concepto que había en ese tiempo. No halló nada. Él sabía que no iba a encontrar nada, pero les está enseñando: vengo y no encuentro nada de ustedes. ¿Qué han hecho con la palabra? ¿Qué han hecho con los mandamientos? ¿Qué han hecho con los sacrificios? ¿Qué han hecho con los preceptos? Y los judíos se sentían ofendidos en primera instancia porque lo entendían. Tal vez a nosotros nos cuesta un poco de trabajo entender esto, pero ellos estaban escuchando al Señor y Salvador Jesucristo, que dice: vengo, y ustedes sí están con muchas hojas y tienen mucha sombra y se ven muy bonitos y se ven a la distancia y dicen: oh, eso es un árbol que tiene que es algo muy fructífero, pero cuando vengo y quiero encontrar algo, ustedes no encuentro nada. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el mandamiento o la obediencia a Dios? Encuentro la obediencia a ustedes mismos, a sus propios mandamientos, a su Talmud, a su interpretación, a su tradición, pero no a la palabra de Dios. Eso es en primera instancia. Pero la palabra sigue vigente, la palabra siempre es actual, la palabra siempre es presente. Y tenemos que ver qué representa para nuestra vida, si en un determinado caso yo puedo ser una higuera sin fruto de manera personalizada, o la iglesia puede ser una higuera sin fruto, que no estamos, los que ministramos de una o de otra manera, no le estamos ofreciendo todo lo necesario para que cada uno de ustedes o de nosotros haya fruto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, que puede ser tanto un cristiano o puede ser toda la congregación. ¿Qué representa la higuera sin fruto? Representa un cristianismo aparente, nada más, un cristianismo aparente. Y muchos queremos dar la apariencia de cristianos ante la sociedad, ante la familia, ante todos quienes nos conozcan, y hablamos de Dios, y decimos de Dios, y comentamos de Dios, pero cuando Él quiere encontrar un fruto de perdón, no lo hay. Cuando quiere encontrar un fruto de amor, no lo hay. Cuando quiere encontrar un fruto de paciencia, no. Yo puedo profesar la palabra de Dios mucho y abundantemente, pero si voy y tengo un cliente y que llego y que toco y me responde de una manera antisonante, yo lo respondo también de la misma manera. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el fruto que el Señor Jesucristo quiere que tenga yo? Y no nomás quiere, me pide que tenga yo para ser considerado parte del pueblo y de la familia de Dios, que moraremos eternamente al lado de Él, al lado de nuestro Padre Celestial. No puedo decirle: Señor, no tengo tanto conocimiento. ¿A poco no conocemos que debe tener una paciencia? ¿A poco no conocemos que debo de responder de una manera amable? De que debo responder con bendición y no con maldición. No es necesario que tenga tantas hojas de conocimiento en mi vida para que haya un fruto de obediencia, un fruto de parte de la vida cristiana que Dios ha mandado y ordenado para cada uno de nosotros. Así que no me sirve de nada para mí aparentar un cristianismo que realmente no está produciendo nada en mi alma, nada en mi corazón y nada en mi pensamiento. Soy como la higuera que cuando vino el Señor Jesucristo no le dio nada. Lo peor que puede pasar es de que sea al final de la existencia. Porque ahorita aquí está el Señor Salvador Jesucristo por su obra. Dice: a ver, voy a ir a la congregación de
principio el cambio, a ver si encuentro algún fruto de alguno de ellos. Esto es actual y esto no es fantasioso. Y esta es la realidad que impera en cada uno de nosotros, que debemos de ver. Hemos venido aquí, te hemos traído un fruto espiritual. Es decir, yo vengo con la firme convicción de adorar a Dios, que Él vea en mi alma que realmente quiero alabarle, o nada más por compromiso, o nada más porque vea la sociedad que me reúno en una iglesia y que aparento ser un cristiano y que aparento ser espiritual, cuando mi pensamiento y mi corazón está alejado de todo lo que menciona la palabra de Dios. Lo primero que representa es un cristianismo aparente, solamente de obras, solamente me puedes usar nada más, pero no hay ningún fruto provocado o, mejor dicho, generado por mí. Porque yo puedo tener el fruto del Espíritu Santo, pero ese es el fruto del Espíritu Santo, que ya sabemos cuál es. El fruto del Espíritu Santo es bondad, paz, misericordia, todo lo que dice en Gálatas. Pero ese es el Espíritu Santo. Yo tengo que haber en mí, por la relación que tengo con Dios, tengo que generar yo mismo empezar a formar lo que vaya brotando de mí mismo. Para ello ya morimos. Cuando hemos muerto, cuando uno deposita una semilla de frijol, deposita una semilla, un hueso, lo que sea, ¿qué es lo que hace? Se rompe, se desaparece. Nosotros hemos sido depositados en el agua y hemos muerto. Si no morimos, no podemos empezar a germinar la plantita, y si no crece la plantita con agua, con alimento espiritual, no vamos a dar fruto. Ya morimos ahí. No nos quedemos ahí en un prospecto de planta, no nos quedemos en un prospecto de árbol, no nos quedemos en un prospecto de dar fruto. Dice la carta de Juan, la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Esto es algo que tenemos que tener nosotros, esto es algo que tenemos que generar nosotros, y para ello tenemos el agua viva, que es el Espíritu Santo, y para ello tenemos la palabra de Dios, que es el alimento. Necesitamos ser buena tierra para que la semilla empiece a germinar, es decir, tener buen corazón para poder dar fruto. Algo que le adolecía mucho al fariseo en los tiempos de Jesús. Eran duros, eran incircuncisos, no recibían, no permitían que la palabra entrara a su mente y a su vida, de modo que no podían generar algún fruto. Y viene el Señor Jesucristo y no hay nada en esa religión, en esas prácticas, en esas costumbres. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: ustedes también, hablando en castellano, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo ustedes añadan a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y cuando hemos añadido esto, amor, ¿cómo empieza el fruto del Espíritu Santo en Gálatas? Amor, así empieza, con amor. Pero tenemos que tener esto nosotros para que el Espíritu Santo podamos tener el fruto del Espíritu Santo. Si no añadimos esto, no lo vamos a tener. Así es como empieza el fruto del Espíritu Santo. Pero esto es lo que nos corresponde a nosotros, por la relación que tenemos con la palabra, con Dios, porque queremos obedecer a Dios. Porque aquí me dice: tienes que tener dominio propio. Tengo que tener dominio propio. Tengo que añadir de mi propia, añadir dominio propio. No puedo hacerlo de manera sola, no lo puedo hacer, porque no lo hice en el mundo. Pero me he bautizado y he recibido el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. De modo que por la obediencia a la guía del Espíritu Santo pueda generar en mí paciencia, todo lo que debe de ser. Esto es de mi parte, conocimiento y todo lo que viene en la carta la que hemos leído, la carta de Juan. ¿Qué representa la higuera sin fruto? Representa una religión que no provee lo necesario
puede ser una iglesia, puede ser una congregación, puede ser que nosotros, los que estamos de una forma o de otra ministrando la palabra, no les estemos proveyendo lo necesario en cuestión de alimento, en cuestión de palabra, en cuestión de indicación, de instrucción, para que los que oímos no haya ese fruto de nosotros. Si es causado por los que ministramos la palabra, vamos a generar una congregación que no va a haber ningún fruto en la actualidad. Y vamos a hacer como el metal, que solamente va a resonar, pero no va a haber nada en nosotros, no nos van a hallar absolutamente nada. La higuera representaba, como dijimos en la pequeña introducción, de primera instancia, toda la religión judía, toda la religión farisaica, compuesta por las tradiciones impuestas por ellos mismos, por mandamientos de ellos mismos, por prácticas de ellos mismos, por interpretaciones de ellos mismos, y no por la bendita palabra de Dios que no había fluido en ellos. De modo que ningún fruto hubo en todo el sistema farisaico en lo absoluto, porque los sacerdotes, el sumo sacerdote, el Sanedrín y todos los que ministraban el templo no les proveyeron a aquellos que estaban ahí las herramientas necesarias para que todos los que iban al templo tuviesen un fruto pedido por Dios. Y no encontró nada cuando el Señor Jesucristo llegó ahí a esa parte de la tierra. Hoy el Señor Jesucristo está entre nosotros. Hallará algo en cada uno de nosotros. Hallará algo como congregación. Eso es una cuestión que cada uno debemos de responder, siendo objetivos, siendo claros, siendo veraces, tomando el ejemplo del rey David, que era rey, que tenía todo, y cuando vio, escuchó la ilustración, el cual le recriminó su actuar, no se enojó, no se molestó, no la agarró contra el profeta Natán, no dijo, Natán que viene y me tiró una pedrada, no lo dijo así, lo entendió, lo aceptó y pidió perdón, y aceptó las consecuencias, que es lo que es bueno para él, y es lo que es bueno para nosotros. Veamos en este momento qué puedo ofrecerle, qué fruto le puedo ofrecer a mi Señor Jesucristo, hoy que viene a verme a mí como una higuera, y que Él me ha visto tal vez en la semana que pues esto tiene muchas hojas porque habla mucho de mí, voy a ver si encuentro algo. Tal vez no voy a encontrar muchos, tal vez nos hemos equivocado en algunas cosas en el transcurso de la semana, pero algo hemos producido en la actualidad, de modo que no seamos una higuera sin fruto. ¿Qué representa esta ilustración de la higuera? A veces está uno preocupado más por lo exterior que por lo interior. A veces estamos más preocupados por cómo nos ven, que realmente cómo nos vemos nosotros o cómo nos ve el Señor Jesucristo. A veces preferimos mejor quedar bien ante la sociedad, no quedar bien ante el Creador, a nuestro Padre eterno. Queremos que la sociedad nos vea bien, aunque Dios no nos vea de una buena manera. Por ello, ¿qué representa? Representa un lugar donde cubrir el pecado. Extraño que la higuera, que la iglesia represente un lugar donde cubrir el pecado. Pues sí lo es. Sí puede ser. Yo puedo ser una persona pecadora, puedo ser, pero con el hecho de venir a la iglesia puede ser que lo esté encubriendo. Puede ser que le diga, no, yo soy una persona espiritual, nada más por el hecho de venir. Pero no es por el hecho de venir, es por el hecho de obedecer. Pero puede ser un lugar, la higuera. El fariseo se sentía correcto, él pensaba que lo que hacía estaba bien, él no se sentía pecador. Cuando vemos la parábola de la oración de allá del fariseo y publicano, dice, yo no soy como este publicano, yo soy una persona superior a él, yo sí obedezco, yo ayuno, yo doy limosna, este no, este es un publicano perdido. ¿Qué percepción tenemos cada uno de nosotros de cómo está nuestra vida? ¿Acaso utilizamos la iglesia para encubrir nuestras verdaderas actividades
realmente la utilizamos, la iglesia, para buscar el perdón y no para cubrir nuestra vida. Que no sea una tapadera ante la sociedad, ante la familia, para que no me critiquen, para que no me busquen, para que no hablen de mí. Porque puede representar lo que es la iglesia o lo que es la higuera, un lugar donde encubrir el pecado. Queremos tapar lo exterior y no queremos cubrir el interior. Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Utilizó el templo, utilizó toda esa religión representada en esta higuera para que aparentemente ellos, por eso el Señor Jesucristo les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien, pero por dentro hay inmundicia total. Pero aparentan ustedes algo que está solamente en su idea, y se encubren en el templo y traen sus filacterías y traen su ropa diciendo: yo soy sumo sacerdote, yo soy del Sanedrín, yo soy una persona que está con Dios. Pero solamente utilizan eso para tapar lo que realmente hacen ustedes. No dice la Biblia, dice: estos se meten a las casas de las viudas y hacen aquello y hacen lo otro. Esa es la verdadera actividad de ellos. Y en la actualidad, ¿puedo yo utilizar la iglesia, utilizar el púlpito para que ustedes me vean como una persona que no tengo pecado? Pero ante Dios no puede ser así. Dios todo lo ve. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Todo va a quedar al descubierto. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, ¿con qué se cubrieron ellos? ¿Con qué se cubrieron ellos cuando se dieron cuenta? Cuando dice Dios: estos ya son como nosotros, que conocen el bien y el mal. Nosotros conocemos el bien y el mal, sabemos, pero también buscamos la manera de cómo encubrir algo y no quedar descubierto ante las personas, que eso es lo de menos. Tenemos que quedar bien ante Dios. Pero ¿con qué se cubrieron? Dice ya el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7, antes de que Dios lo cubriera. En Génesis 3, 7, dice la Biblia que cortaron hojas de una higuera, cuando fueron abiertos sus ojos, y se cosieron delantales. Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Querían tapar su desnudez. ¿Por qué desnudez? Porque se habían dado cuenta de que habían pecado y querían que la higuera los cubriera. Una relación, que la Biblia tiene una relación asombrosa. Mi punto de vista es de que el fruto prohibido era un higo, mi punto de vista, porque dice luego que todos los que cometen algo vuelven a la escena del crimen. Ese es mi punto de vista, nada más. Que cuando uno estudia realmente lo que significa el fruto prohibido es algo muy, muy extenso, pero nada más para ubicar un fruto, mi punto de vista es ese, que pudo haber sido un higo. Pero aquí la cuestión es de que ellos quisieron encubrir lo que habían hecho. Y luego llega Dios y les dice: pero no llega ahí, los ve. ¿Dónde estás? Pues estaba atrás de un árbol. Dice: pues, ¿por qué? Pues es que estoy desnudo. ¿Por qué? Lo que tú quisiste para tapar tu desnudez no fue suficiente. ¿Por qué le dice a Adán que estaba desnudo? ¿Por qué no habían cosido delantales para tapar su desnudez? Porque cuando uno quiere encubrir el pecado, realmente ante Dios no lo está. Cuando uno quiere que la iglesia sea el reflejo de mi vida cristiana, de mi vida ante la sociedad, ante Dios no lo voy a estar así. Ante Dios mi pecado está descubierto, aunque yo quiera taparlo con la congregación, quiera taparlo con la iglesia, quiera taparlo con la Biblia. Puedo salir yo a la calle con la Biblia, aquí voy a decir: ah, mira, él es cristiano, pues es una persona que se porta correctamente, pero Dios sabe realmente cómo soy. Por ello la higuera sin fruto puede representar un lugar, un refugio donde yo pueda cubrir mi verdadera personalidad, mi verdadera identidad, como la quiso cubrir Adán y Eva. Luego el Señor dice que los vistió con túnicas de piel. Dice: luego Él agarró túnicas de piel y los vistió a ambos y los expulsó fuera del paraíso. Pero quisieron ellos cubrir su pecado con algo que nos enseña el Señor Jesucristo de la misma manera, de la misma esencia, del mismo material,
que es una higuera. Al mismo tiempo, una higuera puede ser muy productiva, puede ser muy fructífera, pero depende cómo llevemos nuestra vida cristiana. Podemos amar aquí mismo, o podemos pedir perdón aquí mismo, y podemos quedar bien ante Dios aquí mismo. Porque en la iglesia yo puedo quedar mal aquí mismo y a la vez puedo salir bien librado de aquí mismo. Los dos, publicanos y fariseos, se presentaron ante Dios, pero solamente uno salió justificado. De los 12 apóstoles, uno era el diablo y se reunieron junto con Jesús. La iglesia, la congregación, es para que nosotros busquemos y adoremos a Dios. Y aquellas cosas que hemos hecho equivocadas, venir y traer el sacrificio del Señor Jesucristo ante el Padre para que seamos perdonados. Y no ir adquiriendo, y no querer cubrir un pecado. No es algo, no debe de ser algo vergonzoso presentarse al Padre y reconocer lo que he hecho yo a lo largo de la semana, sino es algo beneficioso para la vida misma en cuanto a la relación que tenemos para con Dios. ¿Qué representa, pues, mis hermanos, la higuera sin fruto? Hemos visto, representa un cristianismo aparente, representa una falsa religión o que no provee lo necesario para que cada uno de nosotros produzca los frutos buscados por el Señor Jesucristo. Representa un lugar donde podemos encubrir el pecado por el resultado. Cuando aquellos que pecaron supieron lo que estaban haciendo, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. No somos unos niños, sabemos cuando hacemos mal, sabemos cuando hacemos bien, y seríamos más sabios y más inteligentes que queden descubierto ahorita ante Dios, que algún día queden descubierto toda nuestra vida, el día que ya no va a haber remedio para solucionar las cosas. Lo último que representa esta higuera sin fruto, al menos en nuestro tema de esta mañana, representa a los que han de estar en el lugar de tormento. Esta higuera sin fruto representa a todos aquellos los que han de estar en el lugar de tormento. Aquellos que han tomado la religión, aquellos que han tomado la iglesia, aquellos que han tomado el camino, aquellos que han tomado la palabra, aquellos que han tomado el Espíritu Santo, aquellos que han tomado el sacrificio del Señor Jesucristo de una manera muy superficial, aquellos que no se han querido entregar, aquellos que no han querido obedecer la palabra, aquellos que no se han sujetado a los mandamientos de Dios, sino que se han sujetado a los mandamientos propios y personales y gustos y deseos de cada uno. Porque estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de personas del mundo. Estamos hablando de la religión de Dios, de los mandamientos de Dios. Dice el apóstol Pedro, si ustedes muy apenas se van a salvar, ¿dónde van a quedar aquellos? Porque muy apenas lo vamos a salvar, porque depende de lo que hagamos. La salvación ya está dada, el regalo ya está dado a nosotros, pero tenemos que ir produciéndolo día con día en nuestra vida, en nuestra existencia, para estar bien ante la presencia de Dios. De ahí que si nosotros no producimos algo, recuerden que la labor, la viña, hay una parábola, dice, la labor les será quitada a ustedes. Cuando el Señor Jesucristo les dice por parábolas a los fariseos, a los judíos, voy a quitarles la viña, se los voy a dar a otros. Luego hay una intervención, dice, déjaselas 2 años, 3 años, a ver si producen ahora sí algo. Dice, bueno, se las voy a dejar, a ver qué. Pasaron 70 años y no produjo nada. Y salió de ahí, de Jerusalén, el reino de Dios, y se diseminó por todo el mundo. ¿Puede ser quitado de nosotros el reino de los cielos? Sí, puede ser quitado. Ahí los ejemplos bíblicos están claros, las ilustraciones bíblicas están claras. Si no nos ponemos a la práctica verdadera y genuina de la palabra de Dios, y si no producimos frutos, de modo que cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra haya algo en nosotros, va a pasar lo que le pasó a esta higuera. Dice ahí el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 20, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Y ahí nos menciona la escritura lo que le pasó. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Aquellos que no, notemos de nuestra mente, que no produzcamos frutos, 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 que no produ
de nuestro corazón, los frutos que debe de generar la vida cristiana, vamos a hacer como esta higuera, que en el Evangelio de Mateo dice que es cortada y echada al fuego eterno. Cuando el Señor venga por segunda vez, hallará fe en nosotros, que es un fruto, hallará obediencia, hallará sumisión, hallará amor, hallará perdón, hallará bondad, hallará abnegación, que es lo más complicado para el cristiano, la abnegación, negarse a sí mismo, negarse y tomar la cruz. Niégate a ti mismo, pero no nos negamos. ¿Por qué? Porque el egoísmo está todavía dominando nuestra mente. La abnegación es negarse a nosotros mismos, pero no nos negamos. Porque el yo soy, el yo creo, el yo siento sigue dominándonos. El yo merezco, el yo vengo, el yo valgo. Cuando debemos de practicar la abnegación, negarnos a nosotros mismos para que Cristo more en nosotros y viva por nosotros. Hallará algo de ello en cada uno de nosotros si nos vamos antes al lugar de espera. El día del juicio hallará paciencia en nosotros, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo descansan y sus obras se van con ellos, los frutos se van con ellos. Si nos vamos antes de que venga el Señor, que es lo más de acuerdo al texto bíblico, es lo más lógico, pero los frutos van a irse con nosotros, y cuando estemos en el día de la redención final, hallará algo en nosotros, hallará ese perdón que me diga: yo te perdoné, por mi sangre mi Padre te perdonó esto, esto y esto y esto, tú no pudiste perdonar esto. ¿Será que puede encontrar en cada uno de nosotros algo que sea agradable para Él? Porque un fruto es agradable, un fruto es dulce, y es lo que quiere ver en cada uno de nosotros la vida, para que no nos corte en ese día y nos eche, córtenlo a esto del reino y échenlo al fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es cuestión de tiempo, de meditar y de hacernos un autoanálisis, de hacernos un autoexamen a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida ordinaria? ¿Qué estoy haciendo con mi vida cotidiana? ¿Qué estoy haciendo con aquellos encuentros con personas complicadas? ¿Qué estoy haciendo con aquellos encuentros donde hay tentación, donde se me ofrecen tantas cosas y que yo puedo decir: vivo una vez en la vida, una sola vez en mi vida, que no puedo desaprovechar esta oportunidad porque no se me va a presentar dos veces? Dicen que las oportunidades se presentan dos veces, pero me voy a negar a tener un placer temporal, corporal, económico, material. Ahí es donde debe de florecer el fruto y de brotar el fruto, y que yo diga: no, porque yo quiero estar ante la presencia, porque voy a valorar los placeres eternos y no voy a querer un placer temporal que dure minutos solamente, y quiero un placer que dure una eternidad. Pero ¿cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? Tomando en cuenta la ilustración que nos presenta la palabra de Dios de la higuera sin fruto y el resultado. ¿Qué espero yo de la vida cristiana? ¿Cómo percibo la vida espiritual? ¿Cómo percibo la palabra de Dios? ¿Cómo me siento ante Dios? ¿Me siento digno o me siento indigno? ¿Me siento que ya estoy de aquel lado o que voy empezando? Somos pecadores y vamos batallando día con día. Me decía la semana pasada una persona: es que no le entiendo yo a la Biblia. Le digo: es que nadie le entendemos. Por eso vamos a la iglesia, para que nos expliquen la palabra de Dios. ¿No crees que los que estamos ahí tenemos un alto conocimiento? Eso no es cierto. Y lo que conocemos no lo conocemos como debe de ser. Pero hay una cosa que tenemos que ustedes no tienen, que es el sacrificio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero por eso vamos, para ir aprendiendo poco a poco. Porque no hemos dado un giro sustancial desde el bautismo hacia la eternidad. Vamos caminando en santidad día con día. Vamos generando esos frutos dignos que al Señor le consideren dignos, no dignos míos para mí. Por eso dijimos: vamos a ver la ilustración con la objetividad de Dios, no con la objetividad mía. Porque yo puedo decir: bueno, este fruto es digno, ya soy digno ante Dios, pero es Dios quien dice o quien le da la calidad o cualidad o característica si eso es digno para Él, no para mí. Yo no me voy a juzgar a mí mismo, es el quien se
se va a juzgar. Porque yo puedo decir, es que tuve que responderle a esa persona porque me habló fuerte, porque va a hablar fuerte, soy hijo de Dios, para mí es digno, pero para Dios no lo es. Y Él dice, hagan frutos dignos. Y menciona una característica de arrepentimiento. Hallará arrepentimiento, porque es un arrepentimiento constante y siempre el que estamos nosotros. No nada más es una vez que nos hemos arrepentido y ya. No, día con día es necesario estar practicando ese arrepentimiento que hace que nos hagamos más sentimentales y que florezcan más las emociones y agradecimientos a Dios. Pero es momento de que cada uno de nosotros lo medite, hermanos, y se haga un autoexamen con el conocimiento y con la ilustración que Dios nos ha dado en esta mañana de esta hoguera sin fruto, porque anhelamos algún día estar ante la presencia de Dios, y el día que estemos con nuestro Señor Jesucristo, encuentre en nosotros que diga, tienes esto, y que tenga una cesta que diga, ya no hay dónde poner los frutos que tienes tú, traigan otra cesta, que diga eso, que no diga córtelo y échenlo al agua. Dios los bendiga. Amén.